tener la clase recordada para nuestros amigos y todos aquellos alumnos que no se van a poder conectar el día de hoy en YouTube para que podamos tener esta clase. Un saludo a nuestro hermano Jesús y a todos los que están conectados, que se van conectando, y también a los que nos van a ver en la clase por YouTube. Así que, como cada jueves en la noche, damos la bienvenida a todos y esperamos primeramente Dios que podamos reanudar la clase donde nos habíamos quedado, sabiendo que estábamos viendo las definiciones, nuestra clase número 1 que tiene como título definición, y podemos nosotros tener esta continuidad con la definición de hermenéutica. Así que, antes que todo, me gustaría que pudiéramos orar, podamos cerrar nuestros ojos y podamos presentarlo la clase delante de nuestro Dios y que Él sea dándonos todo lo que necesitamos para esta clase. Mi Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente conectados, porque cada vez que hacemos esto, siempre es en tu nombre, Dios. Siempre es buscando que tú nos enseñes, no buscamos a un hombre, no buscamos la estructura que alguien nos pueda enseñar, sino al contrario, te buscamos a ti para que tú, por medio de tu precioso Espíritu Santo, puedas abrir nuestro entendimiento, puedas poner las cosas que vamos a ver el día de hoy en nuestro corazón y en nuestra vida para que esto sea práctico, para que esta enseñanza podamos luego terminando la clase, poder abrir nuestro versículo favorito, podamos ver cualquier cosa que podamos tener al alcance de un versículo, poderlo intentar nuevamente hacer un análisis, un estudio, pero con tu dirección, con tu guía. Lo hemos visto desde el principio de esta clase que todo depende de ti, Espíritu Santo. Es por eso que te invitamos a ti, te decimos que tú eres el necesario para que pueda esta clase funcionar, y como siempre yo me hago a un lado, Padre, para que tú seas enseñándonos, para que tú seas diciéndonos como yo, un alumno más, qué es lo que necesitamos para aprender a leer tu palabra, para aprender a estudiarla, para aprender a desglosarla, para poder adentrarnos en lo que realmente has querido decir en todo este tiempo. Te queremos pedir que tú tengas el control de esta clase, que siempre podamos ver que nos sorprendes con cada una de las diapositivas que vayamos a ver, y que mis hermanos siempre tengan esa unción fresca de tu Espíritu Santo y sobre todo esa pasión y esas ganas por participar, por preguntar, por siempre resolver todas las dudas que ellos tengan. Te doy gracias por este tiempo, te pido que tú seas en la vida de cada uno, donde quiera que esté, trabajo, en sus casas, en camino incluso, donde quiera que estén, y también a los que nos ven en YouTube, que tú seas de bendición para todos aquellos que este material pueda alcanzar a cada uno de ellos. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Pues bueno, después de este preámbulo y de esta oración, como les decía, vamos con la definición de hermenéutica. La clase pasada pudimos ver qué significaba exégesis, y pues hoy podemos dar continuidad con lo que significa hermenéutica. Vemos que la hermenéutica es el arte de evitar el malentendido. Viene de la palabra griega hermeneuo, que se refiere a explicar directamente un texto. Es una etiqueta muy conveniente para poder resumir distintas consideraciones, principios y normas que nos ayudan a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante porque uno de estos principales objetivos de la hermenéutica va a ser relacionar a Dios con el hombre. Esto muchas veces lo podemos entender, e incluso lo hemos escuchado en algún momento en la iglesia, o en algunos reels, en algunas cosas que podemos tener en un ambiente cristiano, de relacionar a Dios con el hombre. A veces nos dicen que es para que nosotros podamos obedecer a Dios, para que nosotros podamos tener esa cercanía con Dios, pero si no se relaciona directamente en un diario vivir Dios con el hombre, no va a haber un cambio verdadero en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que poner a Dios sobre todo y en todo. Entonces, hasta incluso va a sonar un poquito feo, para hasta comer, ir al baño, hacer nuestras actividades diarias, incluso dormir y despertarse, siempre Dios tiene que estar ahí. Hasta incluso cuando estamos haciendo la tarea con los niños, cuando estamos
con algún familiar, con algún pariente, Dios ahí tiene que estar. Y por eso la hermenéutica se va a meter hasta esos extremos, hasta esos límites que tal vez nosotros podemos poner como seres humanos, decir, sí, Dios, yo sé que tú me vas a ayudar y me vas a bendecir y hasta aquí te dejo. Ahí es cuando la palabra de Dios rompe y justamente hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, ¿no? La palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. ¿Por qué nos da esa explicación tan dura? Es como si fuera una flecha poderosa, una bala, la cual perfora. Así es el impacto de la palabra de Dios, porque incluso las barreras físicas que podemos llegar a tener se parten y se atraviesan cuando entra la palabra de Dios y rompe los cimientos que tal vez la familia nos da o todas las cosas que nosotros podemos tener como algo establecido en nuestra vida. La Biblia muchas veces llega a romper todas esas cosas y llega a establecer lo que Dios verdaderamente quiere para el hombre y para lo que estamos haciendo en una vida cristiana y nos lleva a esa relación personal de Dios y el hombre. Entonces, en Lucas 24, del versículo 24 al 27, podemos ver el uso de esta ciencia por medio del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús. Y me gustaría que alguno de ustedes pudiera abrir su Biblia y nos pueda ayudar a leer Lucas 24, del versículo 24 al versículo 27. Cuando alguno de ustedes lo tenga, por favor, puede abrir su micrófono sin ningún problema. Yo lo tengo, David. Lucas Adelante, por 24. favor. Ajá, Y fueron del algunos versículo de 24. los, ajá, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como les habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, hoy sensatos tardos de corazón, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo. Muchas gracias, Edith. Y fíjense que eso es muy importante porque nuestro Señor Jesús, como lo habíamos visto en la definición pasada de exégesis, es el exégeta por excelencia, es el que utiliza todas las ciencias que al día de hoy podemos ver. ¿Por qué? Porque desde el principio tuvo que decir en las escrituras todo lo que de él decían. Entonces, no solamente era un hombre, sino era 100% Dios que de esa misma forma nos deja la marca y la pauta que tenemos que nosotros seguir para poder basar las cosas en un evangelismo, en una vida práctica, en todo lo que nosotros podemos tener como cristianos de hacer, de ejecutar, para incluso cimentar nuestra propia vida, tenemos que irnos desde el principio y el uso de esta ciencia por medio de nuestro Señor Jesús es un ejemplo de lo que tenemos que hacer en todo tiempo. Si se me llega a cortar, por favor, pueden avisarme para que pueda repetir lo que se está diciendo, porque creo que me aparece aquí el mensaje de que la conexión es inestable, pero si no llegaran a comprender algo, por favor, me lo hacen saber, ¿vale? Entonces, continuando, dice, la hermenéutica es el estudio de los principios de la interpretación y la exégesis consiste en la interpretación real de la Biblia. Por eso es que estas dos ciencias tienen que ir en conjunto y ustedes primero que todo van a ver hermenéutica y en el siguiente semestre van a ver exégesis. ¿Por qué? Porque la hermenéutica establece los principios por los cuales se va a efectuar la exégesis. Hagan de cuenta, va a ser lo teórico y lo práctico en la siguiente materia. Entonces, esta es la definición por excelencia de hermenéutica. Adicional de que es la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Va a ser una ciencia porque está guiada por reglas dentro de un sistema y va a ser un arte porque la aplicación de estas reglas es sobre la base de cierta habilidad y no se hace simplemente mecánica. Va a ser continuamente interactiva y nosotros tendremos que primero que todo practicar para poder llegar a dominar esta ciencia que no va a ser fácil de interpretar ni de entender, pero siempre con un corazón dispuesto, la ciencia
como toda la Biblia, va a ser muchísimo más fácil de digerir y todos vamos a poder llegar a ser unos intérpretes excelentes de la palabra de Dios. Entonces, la hermenéutica tiene que ver con la interpretación y la comprensión de cualquier acto de comunicación, ya sea escrita o ya sea verbal. La relación entre exégesis y hermenéutica se ha dicho que mientras la primera busca el sentido del texto en su propio contexto, la segunda busca el desarrollo de ese sentido para el creyente. Como lo volvemos a repetir, la exégesis busca lo que está detrás del texto y la hermenéutica considera lo que está enfrente de él. Hagan de cuenta que ustedes están en un lugar en el cual tienen que admirar las cosas de un lado. Hagan de cuenta, no sé, por ejemplo, podemos ver Palacio Nacional en la Ciudad de México y nosotros verlo desde la parte de enfrente y nosotros también verlo desde la calle de Correo Mayor, que es la parte posterior donde se encuentra el Palacio Nacional. Podemos poner infinidad de ejemplos, pero ese es uno de los que podemos tener para que podamos admirar desde una cosa, desde un lugar, cierta cosa, y del otro lado también tenerlo, ver los detalles y ver todo lo que podemos ver que a simple vista no se va a ver, sino que va a requerir un esfuerzo, porque como les decía, si nosotros vemos de un lado, tendríamos que desplazarnos al otro lado y eso va incluso a costar un esfuerzo. Por lo tanto, necesitamos una total disposición para ver desde dos lados diferentes lo que nosotros vamos a tener como revelación en hermenéutica y en exégesis. Ahora, continuando con las definiciones, vamos a ver qué significa interpretación. La exégesis como la hermenéutica se incluyen dentro de la categoría más amplia que es la interpretación. Interpretar viene del latín interpretari, que significa traducir, declarar y explicar. El término se utiliza en la Biblia 36 veces, 33 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nada más 3 en el Nuevo Testamento? Porque obviamente lo que vemos en todos los evangelios y en todas las cartas del Nuevo Testamento es ya interpretadas las cosas que anteriormente se habían ya explicado con todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Prácticamente fue la práctica de lo que anteriormente se había interpretado. La palabra más traducida en el hebreo es pesher, cuyo sentido básico va a ser explicar algo que necesita ser desarrollado. Entonces, si algo que se necesita ser desarrollado tiene que repetirse ciertas veces, es porque siempre van a ocurrir dudas, siempre van a generarse dudas en lo que nosotros vamos a ver y a leer e interpretar. Y pues aquí me gustaría que fueran sinceros y que entre ustedes, más bien que ustedes mismos se respondan, ¿cuántas veces hemos dejado de leer un versículo y pasarnos al siguiente porque no entendimos ni siquiera lo que habíamos leído? ¿No? Por ejemplo, uno de los libros más difíciles es Apocalipsis, que si no llegamos a tener un estudio previo, podemos nosotros decir, bueno, ¿qué tiene que ver el dragón con la mujer, los sellos? No entiendo nada. Me voy al siguiente capítulo y es normal, porque nosotros no estamos teniendo esa dirección que en esta clase vamos a obtener para poder tener unas ganas de seguir desarrollando, unas ganas de seguir investigando, porque muchas de las cosas que están escritas en la Biblia al día de hoy ya no se habla de la misma forma que se hablaba anteriormente. Por eso es que necesitamos investigar y tener todas las ganas para hacer esa búsqueda y resolución de nuestras dudas. Entonces, me gustaría que pudiéramos leer Génesis 40:18 y Daniel 2:5. Me gustaría que me apoyaran a poderlo leer los que no han leído. En este caso, Edith ya nos apoyó en la clase del día de hoy. Me gustaría que alguno más pudiera participar. Amén, hermano. A ver, hermana Gladys, por favor, ¿qué tiene, Génesis o Daniel? Sí. Génesis 40:18. Perfecto. La palabra de Adel- Dios dice, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Muchas Amén. gracias. ¿Y Daniel 2:5? ¿Alguien la tiene? Amén, hermano. Adelante, mi hermano Jesús, por favor.
Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en mulares. Amén. Muchas gracias, hermana Gladys y hermano Jesús. Entonces, ¿qué podemos ver con estos versículos? Podemos ver que en el Nuevo Testamento el sustantivo que se traduce de esta palabra es epilusis. Vemos que todo lo que se necesitaba interpretar era algo que era desconocido para todos. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús a poderles explicar todas las cosas, ya no necesitaban la interpretación de una persona porque Jesús mismo, Dios mismo, estaba frente a ellos y Él les respondía. Él nos decía, necesito que ustedes interpreten lo que estoy diciendo. Él mismo interpretaba, explicaba y se iba a profundidad con los manuscritos, con todos los escritos que de Él hablaban lo que se tenía que decir en ese tiempo. Por eso es que nada más vemos que en el Nuevo Testamento se responde 3 veces la palabra interpretar. Entonces, vemos que, como les decía, en el Nuevo Testamento, epilusis tiene que ver mucho con esta explicación e interpretación, ya en aquel tiempo en el cual ya no se necesitaba un intérprete. ¿Por qué? Porque ya era el Evangelio explicado, ya se habían dedicado tanto Mateo, Marcos, el doctor Lucas y Juan a poder escribir los evangelios que no necesitaban interpretación, sino solamente necesitaban total atención y la disposición de recibir la enseñanza en su corazón. Entonces me gustaría que alguien más pudiera ayudarnos a leer Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, versículo 20 y versículo 21. Amén, hermano. Adelante, mi hermano Javier, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Javier. Y aquí está la respuesta de lo que les estaba yo diciendo anteriormente. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, esos santos hombres de Dios, y ya no necesita una interpretación, porque siendo inspirados por el Espíritu Santo, no se necesita esconder algo, no se necesita tener como una figura de algo, porque 100% el Espíritu Santo habla directamente a lo que se necesitaba primero que todo atacar, enseñar, redarguir, todo lo que necesitamos para que podamos tener una enseñanza buena y una enseñanza que dé un fruto, ya no necesita ser interpretado, necesita ser llevado a la luz de la escritura que si ya se interpretó, se puede seguir el mismo modelo. Entonces, interpretación, volvemos a seguir, que en este versículo nos indica que la profecía nunca va a venir para un propósito privado o particular, sino que los profetas inspirados por el Espíritu Santo buscan transmitir la voluntad de Dios. Entonces, la interpretación siempre va a ser mucho más que el descubrimiento del significado de un texto. Palabras o frases, como lo es exégesis, o presentar o explicar los textos, como lo es en hermenéutica. El intérprete busca una conexión entre el receptor con Dios, lo que significa que nos va a conducir a la verdad de Dios. No nos va a llegar a dar otra vuelta, sino nos va a explicar 100% lo que Dios nos quiere decir. Entonces, gracias al descubrimiento de la verdad, podemos nosotros ver siempre manifestaciones nuevas en un mismo texto interpretado desde circunstancias distintas. No es suficiente con entender la palabra de manera intelectual solamente o de forma afectiva. Esta debe ser apropiada en nuestras vidas para usarla cotidianamente. La interpretación debe ayudar al creyente para poder aferrarse por la fe al único por el cual está basada la Biblia, en Jesús, porque hasta incluso en el Antiguo Testamento se hablaba del ángel de Jehová, que todas las cosas importantes, si ustedes se dan la tarea del día de hoy por poder buscar
algo similar al ángel de Jehová, ustedes pueden ver que son puntos medulares de enseñanza que nuestro Señor Jesús tuvo que intervenir en aquel momento antes de poder venir hecho carne para poder cimentar la vida de aquella persona que lo necesitaba. Uno de los ejemplos que viene a mi mente fue cuando llegó con Elías. Elías estaba deprimido, ya no quería hacer nada, se quería dejar morir. ¿Y qué fue lo que hizo primero? Le dio de comer. Entonces, son esas pequeñas intervenciones porque esta interpretación nos va a llevar a nosotros como creyentes a que si pasamos por dificultades, si pasamos por cosas complicadas, si pasamos incluso por la mejor bendición, la fe nos va a arraigar a Jesús. No va a haber otra, sino Jesús va a ser el único verdadero camino, verdad y la vida en la cimentación de nosotros. Entonces, una vez teniendo interpretación, vamos ahora con la palabra comprensión. Comprensión tiene su sinónimo por entender. Entonces, entender y comprensión son sinónimos, que son iguales. Entonces, nos va a llevar a tomar la importancia de los pequeños detalles de los textos bíblicos. Ya no va a ser solamente interpretar, sino que esa interpretación quede confiadamente resguardada y activamente en nuestra vida para poderse ejecutar cuando lo necesitemos. Entonces, el significado de entender quiere decir tener una idea clara de las cosas o saber con perfección algo. Esto muestra que la tarea de entender o comprender la Biblia es mucho más que saber qué significan sus palabras. En Nehemías 8:8 encontramos un ejemplo del pueblo de Dios leyendo y comprendiendo la palabra. Entonces, si nosotros vamos rápidamente a Nehemías 8:8, ¿quién me falta por participar? Creo que nuestra hermana Pili o nuestra hermana Sonia, creo, no habían participado. Nuestra hermana Silvia creo que está un poquito ocupada, entonces creo que no va a poder abrir su micrófono. Pero entonces, de los que faltan, ¿nos pueden ayudar a leer Nehemías 8:8 solamente para tener el contexto de lo que estamos viendo? Si no, yo ya lo tengo, hermano. Bueno, adelante, por favor, podemos leerlo, Sí. hermana Y Gladys. leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Muchas gracias. Y fíjense que aquí está la otra de las explicaciones, por eso es que a mí me gustan mucho estos apartados que leemos, porque dice, leían, o sea, tenían esa interpretación claramente y ponían el sentido. Cuando nosotros leemos esta parte decimos, ah, pues poner el sentido, pues está bien, ¿no? O sea, pero el enfoque de lo que realmente estaban escuchando, el sentido de querer replicarlo después es la explicación de este texto, de modo que entendiesen la lectura. Ellos luego que entendían, lo ponían en práctica. Eso es lo que necesitamos el día de hoy hacer para que esto no se quede como muchas veces lo escuchamos, ¿no? Que engordamos de palabra y no la ejercitamos. Y eso es lo que sí necesitamos como estudiantes de hermenéutica tener presente, que cada vez que aprendamos algo en la palabra de Dios, necesitamos 100% esa ejecución práctica de no solo interpretar, sino de entender y comprender un texto. Entonces, es necesario. Y aquí hallamos tres características en este texto. Lo primero, leían con claridad, Nehemías abría el libro de la ley y se leía clara y audiblemente el texto a la congregación. La lectura de la palabra de Dios es algo que no tiene sustituto. El punto número dos, le ponían sentido a la palabra, es decir, la interpretaban. El término viene del hebreo shakal, que significa advertir, conducir o entender. Israel durante el cautiverio habían perdido contacto con su lengua materna, por lo que la tarea de Nehemías y de los levitas fue la de traducir o aclarar las palabras. Esto vemos el choque cultural porque ahí se hablaba el arameo y se tenía que traducir al hebreo. Entonces,
era un choque cultural porque una generación estuvo fuera. Entonces, una generación dejó ese puente en el cual se tenía que pasar de un idioma a otro y que pudieran interpretarlo y comprenderlo de una forma correcta. Esto es muy, muy interesante y por eso es que necesitamos, si al día de hoy leemos la palabra de Dios en nuestro idioma, es porque gracias a Dios permitió que muchas personas que estuvieran a cargo de esta labor de traducirlo fuera como nosotros lo leemos y que respetara todo lo que la riqueza cultural que vemos al día de hoy en la palabra de Dios. Y el número 3 es entender la escritura, lo comprendían. El propósito único del estudio, exégesis o interpretación, es que la congregación se beneficie entendiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué podemos decir en pocas palabras que es comprensión? El entendimiento de las escrituras debe de llevar a cada uno de los cristianos, en este caso nosotros, a la obediencia a Dios. Entonces, el Hijo de Dios no puede obedecer lo que no entiende. Por eso es que muchas veces decimos, ay, sí, me quedó claro ya cuando se explicó y cuando empieza a leer uno lo que estamos teniendo en una lectura clara de la palabra de Dios, decimos, ¿cómo no lo entendí antes? Yo lo leía, pero no me quedaba claro, ¿no? Pueden ser muchos ejemplos, pero lo que tenemos en nuestro corazón y de acuerdo a una revelación de parte del Espíritu Santo es que todo lo que necesitamos aprender siempre con esa revelación y con ese enfoque que el Espíritu Santo nos va a llevar en cada situación de nuestra vida va a ser nueva. Y esto me gusta mucho siempre decírselo a ustedes porque cuando nosotros leemos algo que ya leímos, muchas veces lo pasamos de largo. No sé, por ejemplo, si algunos de ustedes ya leyeron completamente el Salmo 23, es uno de mis salmos por excelencia favoritos. Entonces, cuando yo lo leo, digo, ah, pues sí, ya me lo sé, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pasaré. Y lo podemos decir de largo, pero cuando entendemos y nos detenemos solamente en el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí se quita la preocupación de que el día de mañana voy a comer, de que si el día de mañana el trabajo va a rendir el fruto suficiente, si soy emprendedor, si el día de mañana no me corren, nada me faltará. Entonces se empiezan a abrir un montón de cosas de por qué Dios es nuestro pastor, qué funciones hace el pastor, cómo vamos a hacer las cosas. Aquí se tiene estos tres pasos, leían con claridad, ponían sentido a la palabra y entendían la escritura. Eso es lo que tenemos que empezar a practicar nosotros como hijos de Dios para que nosotros podamos obedecer lo que estamos entendiendo, porque si nosotros no lo entendemos y si no nos queda claro algo, no vamos a poderlo obedecer y si nosotros lo compartimos y no les queda claro a aquellas personas que están recibiendo esta palabra, pues obviamente el resultado va a ser que no puedan obedecer a Dios. Entonces, esto, si se queda marcado en nosotros, va a rendir un fruto correcto. ¿Cómo cerramos? Esdras y Nehemías nos dejaron una labor excepcional y nos dejaron un testimonio bien documentado de lo que debemos de hacer como hijos de Dios. En esto consiste el propósito de la hermenéutica, que todos entiendan la palabra de Dios. No solamente nosotros como estudiantes, sino ahora nosotros, cuando compartamos el pan, podamos aplicar todas estas reglas para que a la gente que lo escuche le quede claro lo que estamos explicando. Y aquí me voy a terminar la clase de definición 1 con el cuestionario número 1 que vamos a ver en esta clase. El cuestionario número 1 que se va a responder de acuerdo con sus propias palabras va a ser la primera pregunta: ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? ¿Qué es exégesis? La segunda pregunta: ¿y quién es el exégeta por excelencia? Tercer pregunta: ¿cuáles son las 4 palabras clave que hay que entender antes de interpretar un texto bíblico? Y en la última pregunta va a ser escribir una oración en la que nosotros podamos marcar la diferencia entre una enseñanza completa de la palabra contra una oración que solamente se pueda utilizar para la proclamación de la palabra. Esta va a ser la diferencia entre un exégeta y un predicador.
Esta pregunta en anteriores semestres, si ustedes pudieran ver en el canal de YouTube que tenemos, todas las enseñanzas y las clases, hemos buscado reformular esta pregunta porque a muchos no les quedaba clara desde un inicio, porque decían, ¿qué tiene que ver la proclamación de la palabra o una enseñanza completa? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, esta explicación es como nosotros lo estuvimos leyendo en algunos de estos versículos, cuando decía que se enfocó en decir las cosas completamente. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo de José, y aquí se los puedo dar, y si ustedes quieren utilizarlo, no hay problema. José explicó parte por parte qué significaba el sueño de Faraón y ahí fue cuando se le llegó a una interpretación. O una oración, cuando nada más, por ejemplo, decía, ¿no? Niña, niña, levántate, nuestro Señor Jesús, y esa es nada más de la proclamación de la palabra, pues obviamente creer en Dios y en Jesús era lo que llevaba a aquellas personas a la vida. Entonces, estas son las pequeñas diferencias entre un exégeta y un predicador. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesús? Era exégeta y predicador, pero en algunos versículos se habla de cómo les da un desarrollo de una teoría de lo que estaban viendo y a otras solamente predicaba acerca de lo que en aquel momento estaban viviendo. Esa va a ser la respuesta a su pregunta y que ustedes puedan escribir esa parte, una oración y la otra oración que solamente se utilice para proclamar la palabra. Entonces, si llegan a tener dudas adicionales sobre este cuestionario número 1, por favor, ya sea en el grupo o de forma personal, por favor pueden acercarse sin ningún problema para poder resolver todas las dudas que tenemos. Y pues prácticamente terminamos la clase número 1, que tiene como título definición. Y si me alcanza el tiempo ahorita, que prácticamente son 5 minutos, me gustaría solamente dar una pequeña pincelada a la clase número 2, que como lo habíamos visto en la clase, no sé si se alcanza a ver. Creo que sí, ¿verdad? La clase 2, ¿sí se alcanza a ver? Listo. No llega hasta el cuestionario. Perfecto. No, mi hermanito. Ya quedó, ya quedó, ya quedó. Perfecto. Muchas gracias a todos. La clase número 2, como les decía, tiene como título Herramientas para el estudio. Entonces, en esta clase vamos a ver que todas las herramientas que nosotros podemos tener al alcance nos van a ayudar a un estudio efectivo. Además de la palabra de Dios, vamos a ver lo que significa la regla fundamental. En este caso, antes de poder entrar a un estudio sistemático de las escrituras, necesitamos entender cuál es la regla fundamental de la hermenéutica, que tiene como título La escritura es explicada por la escritura. En otras palabras, la Biblia es su propio intérprete. Para eso, en Primera de Corintios 2:13 nos va a explicar por qué es necesario que la Biblia solamente sea su propio intérprete. Se las voy a leer brevemente. Primera de Corintios 2:13 para poder utilizar estos 2 minutos que nos quedan. 2:13 dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Dice entonces que para que podamos nosotros entender la regla fundamental, tenemos que tener el entendimiento de que cuando un hombre va a interpretar la Biblia a su pensamiento y a su entendimiento, puede acomodar o decir cosas que no son enfocadas a la esencia de un texto. Y para eso, pues vamos a leer Lucas 4, del 5 al 12, en la siguiente clase, porque ya me quedan 2 minutos y no quisiera que se quedara corta esta clase, pero sí me gustaría que después de poder entender lo que es la definición de hermenéutica y todas las palabras que vimos el día de hoy, podamos también poner en práctica la regla fundamental. Que si en algún momento escuchamos reels, que si en algún momento escuchamos otras predicaciones que estén fuera de nuestra iglesia, u otras cosas incluso que nos quieran decir, no, pues léete este libro porque es cristiano, antes que todo, no busquemos que en otro libro se nos pueda explicar la palabra de Dios, porque la regla fundamental va a ser que la escritura sea explicada por la escritura. Y aquí puede venir otra pregunta.
¿Por qué no lo he podido hacer? Porque no hemos seguido un estudio detallado para que con la misma Biblia yo pueda darme una explicación de lo que tal vez en otra parte de la Biblia yo quise entender y podamos llegar a la clave de lo que tenemos que tener en nuestra vida. Entonces, me gustaría que una vez finalizado esto, podamos orar y no sé si pudieras, Edith, ayudarnos a orar y cerrar esta clase para poder ya dejarlos ir a la siguiente. Claro que sí, amigo. Hermoso Señor Jesús, muchísimas gracias por lo que hoy nos has enseñado, Padre. Yo te pido que quede grabado en nuestros corazones y en nuestra mente y que efectivo, Señor, sirva para poder interpretar de forma celosa lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos cuidadosos de lo que escuchamos y que lo interpretemos, pero que lo llevemos a ese estudio tan, tan celoso, Señor, que seamos cuidadosos de hablar y de interpretar lo que tú tienes en tu palabra, para que nosotros seamos de bendición para otros y para que en nuestra vida, Señor, no haya duda de quién eres tú para nosotros y de más bien de nosotros lo que significa a ti. Gracias porque nos da, gracias por la vida de mis compañeros, de mi maestro. Síguenos dando sabiduría, Señor, y el poder seguir aprendiendo de tu cada día. En Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias, Edith, y muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Al finalizar esta clase se las comparto en YouTube y muchísimas gracias por estar conectados y también a todos aquellos que nos ven en YouTube. Gracias por podernos ver y escuchar. Y primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana teniendo la resolución del cuestionario y de verdad, si tienen alguna duda, con toda confianza pueden escribirme y poder tener los elementos que requieran. Les mando un fuerte abrazo, Dios me les bendiga y que tengan una excelente noche y conecten a su clase. Bye. Buenas noches. Muchas gracias.